Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les voy a cambiar un poco el formato de los videos porque ya va a ser un poco más entre tú y yo, un poco más videoblog. Y el día de hoy venimos a Walmart a ver si es cierto que hay descuentos en cartas, a ver qué podemos encontrar. Así que quédense en este video, váyanle dando su like y comenzamos. Ya vamos llegando aquí a juguetería. Les voy a enseñar primero un paneo rápido de las cosas. Voy a buscar y ahorita les enseño. Aquí ya está un poco de lo que llegó de anime. Y no veo cartas, pero veo del Mandaloriano, de la Copa Mundial. Y estas latas que no sé en cuánto estén. Ok, pues ya llegamos aquí al área de los descuentos. Y hay muchos Funko Pops que la neta me gustaría llevarme. Por ejemplo, Gon está en 223 pesos. Este Jeff, igual en 223 pesos. Y lentes que a este precio, pues sí te llevas bastantes, pero pues es lo mismo. Miren, por ejemplo, este Gon, 223 pesos, la estoy pensando. Acá el Jack está al mismo precio, 223 varos. Y este de Funko Minis de One Piece están más caros, están 324. Y hasta ahorita yo creo que este es el que voy a ver si me llevo, si no me llevo. Y pues 223, las voy a seguir enseñando porque del otro lado hay más. Así que vamos rápido a ver qué hay de este lado. Y pues son Legos que ya están en descuento. Por ejemplo, está el camión el coche de Jurassic Park. Lo encuentras a 649. Este busto del Hombre Araña en 1150, que no son descuentos que digas wow, pero te puedes encontrar alguna cosa como Lego Ninjago. Así que ahorita vamos a ir a ver si es cierto que están estos en 223 y ver si nos lo llevamos. Y ya estamos aquí con el Gon y vamos a ver si es cierto. 223, la voy a pensar y si no regreso, al fin y al cabo, ahí hay bastantitos. En el área de juegos también hay un buen de descuentos. La verdad es que Switch no tengo, pero ahí están. Yo tengo Play y por ejemplo el Red Dead Redemption 2 me gustaría a mí llevármelo. De aquí no hay otro que diga, por ejemplo, pero no tiene tanto descuento. Y de Xbox, por ejemplo, Metal Gears. Y pues abajo no hay nada más que los Play, los controles. Y esa de ahí que la neta se ve chida para las figuras. Pues miren, venimos a ver las playeras porque al rato vamos a ir a ver la película de Mario y queremos una playera chida para llevarnos. Por ejemplo, esto está padre, pero pues, no, sí tiene estampado atrás, mira, tienes acá el Mario y acá el Mario. Está chida. Esta podría ser, o Yoshi, que es el personaje principal de esta película. Y esta gris, a ver. Esta gris tiene atrás a Taz. No, me equivoqué. A los hermanos Mario. Y pues yo creo que estamos entre esa o esta. Vamos a seguir dándonos una vuelta, pero pues si quieren alguna ahí le dan pausa y jálense a ver qué encuentran ustedes. Venimos también a ver qué hay de mangas en Walmart. Y la neta es que está todo súper quedado. Ya hace como un año, yo creo, 2 años. Y la neta es que pues no está tan avanzado. Por ejemplo, la neta no lo había visto en Panini. A ver, Tokyo Revenge. X-Men número 60, años 60 más bien. Hay cómics, sí, hay cómics colaboración con Disney que se quedan aquí. Pues la neta es que no hay como para decir, esta es la chida del video, es cómics y mangas que se quedaron aquí de hace tiempo y pues quería enseñárselos. Porque también es bueno venir a ver qué cómics hay. Así que ahorita vamos a ver qué más nos encontramos. Es que es lo que queda, yo me encontré pero pues si le vas rascando chance y encuentras cosas. Estamos acá en Lego y pues voy a ver qué puedo encontrar. Por ejemplo, de One Piece ya está en descuento de
$9.99 a $9.50. Y les enseño un poco, por ejemplo, aquí ya hay de Star Wars de la nueva película. Estos de Clone Wars están en $339. Este clon de acá, y por ejemplo, lo que yo me quiera llevar, este McLaren está en $479. Y la neta es que una de las peores cosas que es venir aquí a grabar es que todo el tiempo está el sonido de ese, entonces pues, les dejo un paneo rápido. Pues acá importante, los de Mario ya llegaron, que son del mismo tamaño que los anteriores, entonces son más pequeños que por ejemplo este de acá. Este está en 750 y quiero que vean el tamaño. La neta quería llevarme algo para el estreno, pero no lo encontré. Aquí hay de anime, Zoro, y más pequeños de Luffy y de Kakashi. La neta es que no hay muchas cosas que puedas mostrarles, pero ahí vayan viendo. Ya por fin se desocupó el área que quería grabar y por ejemplo aquí hay de anime y estos no los había visto nunca porque hasta tienen ropa de tela y están en 599. Acá hay más Funkos. Este es uno que quiero comprar desde hace un chingo, pero no lo he llegado a ver en descuento y la verdad es que nada más hay uno y todos estos son Tauro. Aquí hay más cosas de la película de Mario. Les digo que está llegando mucho de Mario, de cómo entrenar a tu dragón, dinosaurios. Y acá es lo que les quería enseñar. Hay de Mario, Yoshi, Donkey Kong. Y estos ya están en 150, así que voy a ver si me llevo uno. Porque la neta tampoco es... Miren estos. Este no lo había visto. Tiene como llantitas de goma y su cajita. Les digo, la neta no es de estarse llevando por llevar. Es algo que les interese. Y pues si tiene un descuento, pues está chido. Quiero que vean este Hot Wheels SXL. Aquí está al lado de un Hot Wheels normal, pero no tiene el precio, pero está gigante. Acá. Y miren, ya salimos de Walmart y la verdad es que les puedo enseñar que me llevé 1000 cosas y grabé 1000 cosas, pero la verdad es que no había mucho. Entonces, lo poco que les grabé era lo que había. Y ahorita vamos a ir a Juguetivici a ver qué hay, porque ahí siempre tienen descuentos, tienen ofertas, tienen buenas cosas, a ver si nos dejan grabar. Pero pues por lo mientras pasamos a Walmart, pasamos a Suburbia y les enseñé un poco de lo que había. No había descuentos. Yo vi en TikTok que había descuentos en tarjetas Pokémon y que había igual figuras a muy buen precio. Pero la verdad es que no pasó así. Entonces yo les digo la neta, en el Walmart que vine, que es el de Miguel Ángel, no había mucho. A lo mejor en el Walmart en el que tú estás sí. Así que coméntame. Ahorita les voy a mostrar si vamos a Juguetivici y si nos dejan grabar también, porque ahí sí hay cositas chidas, entonces quédate en el video. Estamos en Plaza Oasis y venimos al Juguetivici a ver si nos dejan pasar a ver qué encontramos y si sí, les voy a enseñar qué hay dentro. Pues no nos dejaron grabar, estuvimos tratando de entrar y nos dijeron que tenemos que mandar un correo, así que les mando desde aquí, no hay nada, entré, pero pues qué mala onda que no nos dejen entrar, siquiera grabar un poco, que tenemos que mandar un correo, comunicarnos y contarles qué queremos hacer. Entonces pues mandaremos el correo a ver si nos dejan, pero por lo mientras pues ahí está el Juguetivici. Venimos hacia el Alberto porque aquí hay una tienda muy chida en la que nos gusta venir, en el que encuentras un cosa hasta de 99 varos. Entonces pues ahorita les voy a enseñar a ver si ahí sí nos dejan grabar y qué hay dentro. Y ya vamos llegando acá a la tienda y tienen cosas muy chidas, la neta. Y les voy a dar un pequeño paneo de todo lo que tienen de figures. Y la neta es que tienen muy buenas piezas. Aquí tienen a Shoto, que la neta es uno de los que quiero. A Gravity. A Barba Blanca, que está gigantesco. Y de One Piece, a Draco Mihawk, que no lo tengo. Así que chance puede ser una compra acá. Acá tienen figuras más pequeñas. Y quiero enseñarles, por ejemplo, Caballeros del Zodiaco. Es que también hay Hot Toys. Arriba tienen más cosas todavía. La neta es que es un lugar muy chido para andar por acá en cielo abierto. Así que denle una pausa y vean qué les interesa a ustedes, qué les gusta. Es más, si quieren cartas, acá hay cartas. Así que este es un lugar chido. Denle pausa y vean qué hay.
Algo que no les enseñé es que aquí tienen de Kaiju, pero miren nada más qué pisota tienen acá. El Toji Fushiguro, Yami Yugi y el Mago Oscuro. Ahorita voy a preguntar en cuánto está ese Toji porque es una de las piezas más buscadas hasta ahorita. Oye, qué chido, está en 2200 por si quieren venir. Y es una figura que la antes está muy buscada y creo que está a buen precio. Gente, ya nos vamos a despedir. La neta es que en este video pues no compramos nada. No siempre tienes que comprar todo lo que ves para que tu video salga chido. La neta es que nosotros nos divertimos mucho. Al ratito vamos a ir a ver la película de Mario Bros. Entonces también les vamos a dejar nuestra opinión así cortita. Y pues les recuerdo que se suscriban, que le den like, que me digan a qué otros lugares quieren que vaya, porque la neta es que ya voy a cambiar un poco cómo hago los videos, ya van a ser más yendo a lugares. Entonces suscríbanse, dejen su like y nos vemos en el siguiente video.